Dios les bendiga a todos en esta hora. Dios les bendiga. Vamos así ya a arrancar con la parte más básica de lo que es el exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? Es la creencia religiosa o la práctica religiosa espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es sacar o expulsar el demonio que se encuentre en la persona, en la casa o en la cosa que se encuentre. Entonces existe el exorcismo católico, el exorcismo islámico, el exorcismo judío y el echar fuera demonios de la iglesia cristiana como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que en la iglesia católica le llaman exorcismo, le llaman lo carismático exorcismo, y la iglesia evangélica cristiana le llama echar fuera demonios. Veamos las partes más básicas. El origen de la palabra exorcismo deriva del latín exorcismus, que a su vez se deriva del griego exorcismos, que significa estar sujeto a un juramento. Es importante explicar que la práctica de exorcismo o de conjurarse espíritus es muy antigua y se encuentra en muchas culturas muy antiguas. Nosotros no vamos a entrar en los detalles de todas esas culturas, solamente vamos a estudiar el exorcismo de la Iglesia Católica y Carismática en comparación con lo que dice la Biblia sobre el echar fuera demonios. El exorcismo se utilizaba desde el año más o menos del año 500, ¿no? La primera mención que tenemos del exorcismo es en el año 500 más o menos después de Cristo. El exorcismo servía para legitimar el cristianismo. Se utilizaba en contextos prebautismales. Los conversos y aspirantes a cristianos se sometían a exorcismo antes del bautismo. Yo sé que ninguno o casi muy pocos de ustedes saben eso. Eso lo explicaremos más adelante sobre el asunto de bautismo y el exorcismo. Para hablar del exorcismo en estos términos, vamos a utilizar el libro del ritual del exorcismo de la Iglesia Católica, la oración del Papa León XIII y la oración de San Patricio. Vamos a estudiar estos tres fundamentos para compararlo con las escrituras y las cosas buenas que ellos hacen y cómo nosotros lo hacemos. Si podemos o no trabajar juntos y por qué no lo hacemos así, y etcétera. Desde luego, si quieres saber mucho más sobre exorcismo, ya tendré que aprender más con ello, pero nosotros vamos a utilizar tres fuentes fundamentales, no son inventos. El libro del ritual de exorcismo de la Iglesia Católica, la oración del Papa León XIII y la oración de San Patricio. Nosotros solamente vamos a comparar algunas cosas importantes dentro del catolicismo para practicar el exorcismo y por qué nosotros no lo practicamos así, pero cuáles cosas podemos aprender de ellos o ellos de nosotros. Veamos. Número 1. Los exorcistas creen en la responsabilidad de la persona que va a ser liberada. Los exorcistas católicos creen que la persona que va a ser liberada debe comprometerse, ser responsable con su propia liberación. Nosotros, la Iglesia de Cristo, creemos muy semejante a ello, que la persona debe comprometerse con Dios, arrepentirse, pedir perdón por sus pecados, porque un demonio puede ser echado fuera, pero puede que el demonio regrese. Entonces también semejante a ello creemos que es importante que el que va a ser liberado se comprometa con su propia liberación. Mateo capítulo 12, 45 dice que el demonio, después que se va, dice que toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primer estado del hombre. También Juan capítulo 5, versos 14 y 15 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces es necesario que usted se comprometa con la liberación. O sea, el exorcista cree, lo cual lo vemos bien, que una persona debe comprometerse con su propia liberación. El segundo texto no es directamente sobre liberación, pero es bonito para el uso en el caso de que una persona sea sanada o liberada, tenga que comprometerse con su propia liberación y dice aquí: no peques más, ¿no? Veamos punto número 2.
En el punto número 2 dice que que viva la fe católica de forma práctica. O sea, el exorcista cree que el que va a ser liberado debe vivir la fe católica de forma práctica. O sea, confesarse, ir a la iglesia, a rezar los rosarios y todo lo que compone la fe católica. Eso es importante dentro de su religión. Ahora, nosotros los cristianos creemos cosas muy semejantes. No andamos quitándole mal a esas personas, sino que las personas tienen que venir a Jesús. O tienen que ya estar en Jesús, porque van a seguir a Jesús. Y es por eso que oramos. No andamos quitando cosas que le echaron. Oramos por aquellos que vienen a Cristo. Así que vamos muy semejante en estos puntos. Punto número 3. El exorcista debe ser una persona sana, justa. No solamente debe leer ritos y oraciones. Muy importante. Muy importante, los exorcistas creen, en su libro lo dice, que el que va a realizar exorcismo debe ser una persona piadosa y justa. Nosotros creemos que el que va a orar por liberación, parecido a ello, tiene que estar en sintonía con Dios. Tiene que ser un cristiano verdadero. Tiene que vivir una vida de santificación, tiene que vivir el evangelio. Tiene que congregarse en una iglesia. No ser una persona de doble moral, de doble vida, porque un maligno echaría entonces fuera al maligno. Así que creemos semejante a ellos sobre la vida piadosa y justa que debería vivir tanto el exorcista como el que ministra liberación. Número 4. No están de acuerdo con las personas que les gusta ir a espiritistas y a brujos. Los exorcistas no están de acuerdo con eso, la Iglesia Católica no está de acuerdo con eso. Así que también estamos de acuerdo en eso. Nosotros como cristianos creemos que si una persona le gusta ir a los brujos, a los hechiceros, para que le quiten cosas y le echen cosas, entonces es una evidencia que la persona no tiene a Jesús como Señor en su vida, de modo no ha pasado de las tinieblas a la luz, y una persona que no ha pasado de las tinieblas a la luz, no podemos echarle fuera las tinieblas si todavía mora, vive y ama estar en ellas. Así que creemos semejantes en eso también. Número 5. Los exorcistas en su libro dice que no le gusta que el que vaya a echar fuera demonios o exorcizar ande averiguando, preguntándole a los demonios cosas, quién va a ganar la presidencia, cuál es el número que va a salir, quién que va a morir primero y nada de eso. Interesante que en su libro de exorcismo niega estas averiguaciones con los demonios. Nosotros los cristianos también creemos lo mismo. Creemos que un cristiano que esté ministrando liberación no debería sentarse a planificar o a indagar el futuro con un demonio de la nueva quién va a ganar la presidencia, cuál es el número que va a salir y todas esas cosas, porque ya eso estaría entrando a lo que es consulta a espíritus. Así que vamos de acuerdo con eso. Número 6. Las personas deben alejarse del pecado usando fundamentos sacramentales. Según los exorcistas y su Iglesia Católica, las personas deben empezar a rezar sus rosarios, deben vivir los sacramentos y alejarse del pecado. Nosotros también creemos algo semejante. Creemos que la persona nueva convertida debe alejarse del pecado, es una nueva vida, debe congregarse, debe de alejarse de aquello que lo ataba. Nada de esto indica que sea libre, porque cualquiera puede ser libre, puede ser atado en una iglesia, pero sí mostrar fruto de arrepentimiento. Así que vamos de acuerdo con ello también. Hay que alejarse del pecado y vivir los fundamentos, en nuestro caso, bíblicos, y ellos en su caso sacramentales. Número 7. Creen que hay problemas que son psicológicos y psiquiátricos. No todo es demonios. Los exorcistas creen, y también lo dice su libro, que no todo es de demonio, de modo que hay personas que hay que llevar al psiquiatra o al psicólogo. Nosotros, la Iglesia Cristiana, también creemos lo mismo. Creemos que hay problemas psiquiátricos, no todo es de demonio. Así que en esto también estamos semejantes. Todo lo que estoy diciendo lo dice en su libro Ritual de Exorcismo de la Iglesia Católica. Todo está en su libro, lo estoy diciendo desde su libro. Número 8. No les gusta divulgar el exorcismo como un show. Esto lo cito de la página 66 de su libro. Dice así: en cuanto al modo de realizar el exorcismo, el ritual pide que se guarde siempre. Yo tengo un libro que es una explicación del libro.
y por eso habla así. En cuanto al modo de realizar el exorcismo, el ritual es el libro del exorcismo, que se guarde siempre la debida discreción. En la parte 19 dice, el rito no debe convertirse en un espectáculo ni contar con la presencia de medios de comunicación social. Increíble, los exorcistas católicos en su libro no les gusta divulgar el echarle fuera demonio a nadie. Dicen que no se debe divulgar la noticia ni antes ni después del exorcismo para que no lo vean como una acción mágica. Y yo me atrevería aquí a creer que ellos están mejor que nosotros. Me perdonan mis pastores amigos, me perdonan mis amigos evangelistas, mis amigos predicadores, pero creo que los católicos y carismáticos, nuestros queridos, ellos están muy correctos con este punto de vista en cuanto al show. Página 66 dice que el ritual, tiene que ser con discreción, no se debe convertir eso en un espectáculo para que no se tome como una acción mágica ni supersticiosa. Interesante, y valoramos ese esfuerzo por la integridad de la persona. Deberíamos nosotros también aprender un poco más sobre la integridad de los demás ahí, así que felicitamos a nuestros amigos exorcistas y católicos y carismáticos que tienen este punto de vista. Número 9. El bautismo es exorcismo menor. Yo sé, imagino que la mayoría no sabe eso. El exorcismo de la iglesia se divide en dos, exorcismo menor y exorcismo mayor. El exorcismo menor es el bautismo de los niños. Y en esto no vamos iguales. Cito en su libro. Por eso el bautismo también puede ser concebido como el comienzo de un certamen, como la entrada de la arena para combatir. Combate espiritual sin duda, porque el demonio vencido en la fuente bautismal no se resigna a perder a su presa, dice el libro. Bueno, en este punto tenemos que diferir. Nosotros tenemos las escrituras como la fuente de nuestra autoridad para vivir la fe. La Iglesia Católica tiene la escritura, la palabra de cada papa, la tradición y otras cosas. Entonces, ahí hay un problema para nosotros, porque el bautismo en la Biblia no refleja que sea para echar fuera demonios. Por ejemplo, en la hechicería el bautismo también se usa para quitar un mal, pero en la Biblia no dice nada de eso. Pero en su exorcismo, el bautismo de niños es el primer exorcismo que se realiza a un ser humano. No sé cómo será que le sacan un demonio a un niño de recién nacido, pero esto es lo que dice su libro de exorcismo. Se llama exorcismo menor. Pueden preguntarle a los que saben más que nosotros sabemos cosas básicas sobre estas cosas porque no andamos en la Iglesia Católica, ¿no? Pero sí tenemos libros y ya fuimos católicos una vez, entonces sí conocemos y más tenemos muchos amigos, con los cuales hablamos y hablamos muchas cosas. Ahora bien, sobre el bautismo, no estamos de acuerdo con que un niño es exorcizado cuando nace en el bautismo en agua. Así que todos los niños que han bautizado ustedes en su iglesia es practicándole el exorcismo, liberándolo de ciertas cosas que no sabemos, pues no sé de qué le están liberando, pero es lo que dice su libro de ritual de exorcismo. Se llama exorcismo menor, donde el niño entra al combate espiritual y que el demonio es vencido en la fuente bautismal. ¿Cuál demonio se vence en la fuente bautismal? No lo sabemos. Si alguno de ustedes puede explicarnos para aprender un poco más, pues dígalo, porque no lo sabemos. Ahora bien, vamos a ver según las escrituras para qué es el bautismo. El bautismo, el término proviene de la palabra griega baptizo, que significa lavar o consagrar. Uno de los sacramentos que se reconoce por la tradición tanto protestante como católica. Y es aprobada por Jesús porque Jesús mismo se bautizó y también la dio a seguir en Mateo 28:19, que dice: hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en la familia cristiana
La persona que se bautiza porque ha iniciado la fe. En la iglesia cristiana bíblica, ¿no? ¿Verdad que sí? Bíblica. El que se bautiza es porque ha iniciado la fe. El centro, la idea de bautismo comienza con el arrepentimiento. Eso lo predicó Juan, y eso lo predicó Jesús, y eso lo predican los apóstoles. Entonces vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, vemos bautismo en Hechos capítulo 2, verso 38. Vemos bautismo en Hechos capítulo 8, 38. Vemos bautismo en Hechos capítulo 10, verso 47. Vemos bautismo en Hechos 16, etc. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué simboliza? Leeré Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. Dice, ¿que no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted nota que dice que andemos en vida nueva. El bautismo en la fe cristiana, hay más textos bíblicos, es la sepultura. Siempre en las escrituras el bautismo está asociado al arrepentimiento de nuestros pecados y a empezar una nueva vida en Jesús. Así que no está asociado con los demonios para echarlo fuera. Y mucho menos para echarlo fuera de un niño. No lo hago esto, no lo digo para ocasionar división, sino porque en los diálogos que hemos hecho con nuestros amigos carismáticos, católicos, cuando le hablamos de este punto, ellos se rebalan un poco porque no tiene sentido. El bautismo así no tiene sentido, pero como le dije, cuando una iglesia tiene la palabra de algunos hombres como Biblia y la Biblia como si fuera palabra de hombres, entonces en la iglesia cristiana tenemos el bautismo como ese símbolo, con esa muerte y sepultura y resurrección. Muere una vieja vida y nace una nueva vida. Así que no está asociado al echar fuera demonios. Menos de niños que están acabados de nacer. Entonces es algo que no tiene sentido. Pero como no todas las iglesias tienen la palabra de Dios como palabra principio y final, sino que también la de los hombres, y la tradición, entonces por eso, bueno, ellos lo hacen así. Sin embargo, los que quieren ser bíblicos para Dios completamente, les sale difícil este punto, porque ni siquiera ustedes que son católicos carismáticos, la mayoría saben eso. Todo niño que se haya bautizado en la iglesia católica le practicaron un exorcismo echándole fuera un demonio que no sabemos cuál es, pero el bautismo está asociado al arrepentimiento, al perdón de los pecados, y a una vida vieja que se muere y nace la vida nueva. Así que en el próximo video entonces vamos a entrar en lo que es exorcismo mayor. El exorcismo mayor es lo que nosotros llamamos echarle fuera demonio a la gente. ¿Quiénes pueden hacer exorcismos? ¿Quiénes no pueden? ¿Cómo se hace? Etcétera. Por ejemplo, ¿en qué nombre o en cuántos nombres? ¿Quién es que da el poder? ¿O quién es que lo hace? ¿Con símbolo o sin símbolo? ¿Con agua o sin agua? Con todo eso lo veremos tanto por las escrituras como el libro que estamos estudiando. Recuerden que vamos a estudiar también la oración del Papa León XIII, que es la oración de liberación de ellos, y también la oración de San Patricio, porque tienen rezos para estas cosas. Entonces nosotros no usamos rezos, sino el nombre y el poder del Espíritu Santo. Todo esto lo veremos, así que si tú te sientes llamado para echar fuera demonios, como dice la Escritura, yo en Dios quiero que te animes. Anímate porque esto es para ti, porque esto lo trajo Dios para su iglesia, para que su iglesia ayudara a otro en el poder del Espíritu Santo. Hay muchas personas que se están suicidando, que están atadas por el diablo y necesitan que alguien como tú que cree en Dios los ayude. Amén. Así que tú también eres llamado. Claro está que cada iglesia tiene su forma. En la que estamos estudiando aquí, que es el catolicismo y carismático, solamente hay personas específicas, sacerdotales, que pueden hacer exorcismo. En la fe cristiana no. Aquel que cree en Jesús y ha lavado sus pecados por la sangre de Cristo, recibe poder y autoridad en su nombre. Así que esto lo veremos en los próximos videos. Lo que viene es un poco más incómodo y esperemos que usted lo pueda entender.
Dios te bendiga.